Evangelio de Juan, capítulo 19, del 31 al 37. Vamos a volver a hacer lectura, hermanos, de esta porción para tener la claridad de lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Dice la Escritura: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Oremos entonces, hermanos. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por este tiempo de predicación, rogándote que nos ayudes, amado Señor, a tener la atención dispuesta y el Espíritu mismo, Señor, aquí presente para poder atesorar las verdades que tienes por enseñarnos en esta mañana. Hemos de rogarte, Padre, que lo hagamos con temor, lo hagamos de verdad, Padre, reconociendo que se trata de un evento glorioso en el cual allí se estaba jugando nuestra salvación, Padre bendito, donde tu Cristo realmente colgado en esa cruz sufrió y murió por causa de las transgresiones del pueblo elegido. Así es que hoy venimos delante de ti, Padre, a someternos a tu voluntad y a rogar que hables a nuestra vida para ser transformados cada vez más en santificación y que nuestra madurez espiritual sea evidente, amado Dios, por la obra de tu Santo Espíritu, aplicando la palabra en el día de hoy. Te lo pedimos, amado Padre, orando siempre en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Muy bien. Hay un dicho, un refrán, que dice así: los árboles no dejan ver el bosque, ¿cierto? Los árboles no dejan ver el bosque. Es decir, hay quienes se concentran tanto, pero tanto en los detalles, se concentran tanto en lo pequeño, que terminan perdiendo de vista lo esencial. Lo pasan por alto. Y yo creo, hermanos, que esto ocurre con facilidad en la vida de piedad. Mire, podemos llegar a ser tan minuciosos, y perder el objetivo de las cosas. Podemos convertirnos en una persona que somos expertos en cumplir formas, en seguir listas, en ejecutar prácticas. Podemos ser expertos en todo esto y aún así no entender realmente el propósito de lo que se hace. Podemos ser muy rigurosos en la religión, pero si no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, pues sencillamente hemos perdido de vista lo esencial. Y aún más grave, hermanos, lo que parece obediencia puede terminar siendo en realidad una forma de transgresión. Sí, hermanos, lo que nosotros llamamos obediencia puede convertirse en pecado. Ya lo hemos considerado antes, y si usted recuerda, la semana pasada estuvimos hablando de la piedad de la limosna. Y lo mismo sucede con cualquier otra práctica religiosa. Uno puede volverse extremadamente cuidadoso, meticuloso en lo externo, en las formas, en los detalles visibles, pero si nos detenemos por un momento a examinar el corazón, las intenciones del corazón, podemos llegar a descubrir que todo ese aparente celo está mezclado con orgullo, con hipocresía o vanagloria, ¿verdad?
Por eso, hermanos, el pasaje que hoy tenemos por delante nos va a llevar aún más lejos. Va a penetrar más profundo. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar que la religiosidad, cuando se desvía, cuando se queda solamente en lo superficial, si esto no llega a entenderse el propósito por el cual se hace, podemos hacer de la religión algo perverso. El pasaje de hoy nos presenta una escena donde un acto de aparente obediencia, obedeciendo la ley de Dios, en realidad lo que está es impulsando o dejando a ver la dureza del corazón, el odio y la crueldad a la cual un ser humano puede llegar. Eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. En ese momento, en ese mismo momento, donde judíos, donde romanos estaban participando directa o indirectamente de un espectáculo de muerte como lo es la crucifixión, piense una cosa, la compasión brillaba por su ausencia. No había un ápice de compasión. Mire, la religión, lejos de producir sensibilidad, en ese momento se había convertido como en una coraza, en un cascarón, en un escudo, ¿sí? Que estaba endureciendo la conciencia de los que estaban allí, con tal que los mismos judíos comenzaron a justificar sus decisiones frías, sus decisiones despiadadas. Y sin embargo, hermanos, es precisamente allí, al lado de la cruz, donde la maldad del hombre parece alcanzar su punto más alto, parece. Pero a la vez, aunque la maldad del hombre crecía y crecía en ese momento, ¿sabe que también se hacía evidente y presente? La soberanía de nuestro bendito Dios, que se manifestaba con toda claridad en ese momento. ¿Por qué? Porque, hermanos, aquello que los hombres hicieron con una intención torcida, Dios estaba gobernando. Dios estaba dirigiendo cada uno de esos actos de tal manera que convirtió el pecado de los hombres en un perfecto obrar de su palabra. Y es en ese contraste, hermanos, que vamos a ver hoy cómo aún en medio de la maldad más cruda de los hombres, la redención de Cristo se despliega con tal precisión, con tal poder y propósito que nos debe cautivar nuestro corazón. Y esto quiero que lo veamos hoy desarrollado en 3 escenas. ¿Sí? Este pasaje y este sermón lo vamos a desarrollar en 3 escenas, y la primera de ellas se asienta en el largo versículo 31, que me vi tentado solamente quedarme allí. El verso 31 será nuestro primer punto, que nos va a hablar de la piedad religiosa que encubre crueldad. Sí, piedad religiosa que puede convertirse en un cascarón, en una cubierta de la crueldad. Y leo nuevamente el verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Hermanos, este versículo 31, si usted se da cuenta, está cargado de muchos detalles que no podemos pasar por alto. Mire, lo primero que encontramos acá es que nos sitúa en un momento profundamente significativo. Recuerde usted, estamos en la crucifixión. Nuestro Cristo ha sido clavado a ese madero. Y la crucifixión ocurre precisamente en un contexto muy particular. ¿Sabe cuál? Se estaba celebrando una fiesta, quizás la fiesta más importante del judaísmo, la Pascua. Crucifixión y Pascua, estábamos allí. La Pascua, amados hermanos, recuerde usted que se trata de una fiesta donde el pueblo de Israel
recordaba la obra poderosa de Dios de librarlos, de sacarlos de la esclavitud de Egipto. Se trataba de la redención. Eso estaban celebrando en aquel día. Se trataba de una ocasión que, en esencia, debía ser para el pueblo, para el judío, una marca de alegría, de festejo, de agradecimiento por lo que Dios hizo a ellos. Por eso, hermanos, la memoria en ese momento debía estar puesta en el poder redentor de Dios. Eso era lo que debía haber en la mente y en el corazón del judío, la redención de Dios y por consecuencia una sincera adoración a este Dios redentor. Ese es el contexto, amados hermanos. Por eso es que Juan hace mención de la preparación de la Pascua. De la preparación de la Pascua. Es decir, Juan trae en mente, es decir, que no olvidemos, que el lector no olvide que en esa semana había una celebración importante. Y cuando se habla de la preparación de la Pascua, está haciendo mención al inicio de la semana de la gran fiesta de los panes sin levadura. No es un dato menor. Y créalo, mire, es la segunda vez que Juan trae esta frase, la preparación de la Pascua. Y con lo cual lo que él busca es subrayar que todo esto sucede justo cuando los judíos se disponían a ser lo más meticulosos en guardar un día solemne. Se estaban preparando para un día de reposo, un día consagrado para el Señor, un día de adoración. Todo esto se dio en ese contexto. Y precisamente, hermanos, porque ellos querían obedecer o celebrar correctamente la Pascua, ellos estaban siendo sumamente cuidadosos, meticulosos, cuidando que no hubiera, por ejemplo, en sus casas levadura, que no hubiera nada de levadura, nada que contaminara la fiesta. Pero ahora surge una preocupación más grande. Ya no solamente es preparar su casa, ya no solamente es mirar que en las alacenas que no exista levadura. Ahora se levanta una preocupación mayor. Ellos quieren evitar una contaminación más grande y es la que menciona Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. ¿De qué nos habla Deuteronomio 21 y 22? Dice la Escritura, Deuteronomio 21, 22, 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué es lo que tenían entonces en mente aquí los judíos? Pues nuevamente ellos querían no contaminar la tierra. Ellos querían que estos crucificados fueran sepultados el mismo día. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, tenemos a hombres religiosos que están atentos, hombres que están vigilantes, hombres que están observando el paso de las horas y ellos quieren guardar su día de reposo. Jesús había sido crucificado alrededor de las 9 de la mañana, más o menos. Y a eso de las 3 de la tarde, el Señor Jesucristo había muerto. Pero había un gran problema. Los otros dos crucificados aún seguían con vida. ¡Qué gran problema! Y esto para los judíos se convirtió en una piedra de tropiezo. El día de reposo se acercaba. Había que hacer algo completamente urgente. Y es así, amados hermanos, que la crucifixión, debemos entender que fue diseñada por los romanos para ejercer una muerte lenta, con tal que podía incluso demorar horas o hasta días, teniendo un crucificado allá en ese madero. Para el romano
No había ninguna prisa. A ellos no les importaba. El punto era un espectáculo, un escarnio. Ellos no tenían prisa. De hecho, mientras más tiempo permaneciera ese cuerpo allá colgado, pues sería para mayor escarnio para el pueblo. Nadie se burla del Imperio Romano. Nadie se burla. Aún si el crucificado moría, ellos no estaban obligados a bajarlos. No, ellos los dejaban allí para que sirvieran de alimento para las aves de carroña. Pero había una urgencia. La urgencia no era romana, la urgencia era judía. Los judíos sí tenían prisa. Pero escuche bien, una prisa por hacer todos lo ceremonialmente prudente y ajustado a la ley, pero sin un ápice de misericordia. No hubo misericordia, no hubo compasión, solo había ceremonialismo. ¿Sí ve? Podemos ser religiosos, muy cuidadosos en hacer punto por punto lo que la religión nos manda, pero aún así no tener compasión en ese día. Les preocupaba, hermanos, a los judíos que la tierra que Dios les había dado, ¿sabe qué les preocupaba? Que fuera contaminada. ¿Sí? Eso les preocupaba. Y es aquí donde yo creo que aquí hay una gran, pero gran incoherencia moral, una incoherencia que alcanza su nivel más alarmante. Ellos ven el detalle, sí, ay, mire, están colgados, sí, no podemos dejarlos allí colgados porque la ley nos dice que no podemos profanar la tierra. Ellos ven el detalle, pero pierden de vista la realidad de lo que está ocurriendo. Ellos no quieren contaminar la tierra, pero ya han manchado sus manos con la sangre del Hijo de Dios. ¿Cómo la ve? Tan religiosos, tan escrupulosos en guardar la ley, pero sus manos estaban manchadas de sangre. Alguien pudiera pensar, bueno, eso me resulta como algo muy exagerado. No lo es, no es para nada exagerado. Hermanos, mire, la petición que estos judíos elevaron ante Pilato deja en evidencia la crueldad de su corazón. ¿Qué piden ellos? Que les quiebren las piernas a los que están crucificados para que mueran rápidamente. Están deseando la muerte. ¿Puede usted creerlo? ¿Puede usted creerlo? Así se preparaban para la Pascua. Así se preparaban para una santa fiesta, con sus manos manchadas de sangre. Hermanos, si nosotros fuéramos a hacer una radiografía espiritual de esos hombres, tendríamos que admitir que sí, ellos eran celosos de la ley. Muy, pero muy celosos de la ley, pero su celo no era para nada santo, no era santo, era un celo perverso, era un celo maligno. Habían convertido la ley en un instrumento para justificar su pecado. Sí, eso ocurre y muy a menudo. Tomar la ley de Dios para justificar nuestro pecado. ¿Por qué? Porque ellos querían cumplir, sí, ellos quieren cumplir, pero terminaron violando el corazón mismo de la ley. Y es exactamente lo que el Señor denunció. ¿Se acuerdan cuando el Señor les habló, cuando los acusó del diezmo? ¿Sí? Ellos van allá al huerto y cogen las maticas, las más chiquitas, y son minuciosos de decir, décima parte, esto para el Señor. Y el Señor les dijo, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Sí, claro. En ese tiempo ellos tenían como práctica, cuando bebían vino, pasaban un colador. ¿Para qué? Para que no fueran a pasar a tragarse en un mosquito, que era considerado un animal inmundo. ¿Sí? Pero el Señor les dice, ustedes, su piedad es tan deformada que se fijan en el detalle, pero olvidan lo más grande. Pasan de vista lo más grande, el camello. Ellos filtraban cuidadosamente lo pequeño, ellos filtraban cuidadosamente lo visible, cuidaban lo externo, mientras aún a la misma vez ellos toleraban, incluso practicaban pecados mucho más graves, mucho más graves.
Hermanos, esto no es solo historia. No es solo historia. Este es un espejo evidente para cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque es posible, es muy posible ser meticulosos en lo religioso y al mismo tiempo estar alejados de Dios. Puede ocurrir. Y es posible, hermanos, que nosotros estemos dedicados a cuidar la forma, a cuidar los tiempos, a cuidar incluso nuestras prácticas, pero tener un corazón tan duro, tan duro, tan duro como el de estos judíos. Hermanos, cuando la obediencia se reduce únicamente a lo externo, se vuelve peligrosa. Es una obediencia peligrosa. ¿Sabe por qué? Porque da una falsa seguridad. Presenta una falsa seguridad. Hace pensar que todo está bien. Yo cumplo, yo voy, yo hago, yo leo, yo oro, estoy bien. Cuando en realidad en el corazón hay una revolución. Hay una rebelión delante de Dios. Por eso, hermanos, debiéramos nosotros cuestionarnos, pararnos frente a la Escritura y saber responder. ¿Estamos viendo el bosque o solo estamos viendo los árboles? O dicho de otra manera, ¿estamos obedeciendo a Dios o simplemente estamos cumpliendo con una forma ritualista, una forma religiosa, mientras estamos de aquí para allá justificando nuestros pecados en toda área? Porque, hermanos, una piedad, escuche bien a esto, una piedad que no transforma el corazón puede terminar justificando lo injustificable. Sí, eso ocurre. Incluso, como en este caso, se puede llegar a justificar la misma crueldad. Necesitamos, si el problema son esos crucificados que aún están con vida, pues ¿cuál es la solución? Pues quitarle la vida, ¿sí? Que mueran. Así podemos llegar a ser tan escrupulosos en lo pequeño y justificar pecados de gran magnitud. Y esto nos lleva, hermanos, a mi segundo punto, y es la crueldad humana. Sí, la crueldad humana muchas veces usada como un instrumento inconsciente. Podemos ser muy crueles, hermanos, muy crueles, pero lo hacemos de tal manera y tan desmedidos que creemos que estamos obrando bien. Versículos 32 y 33. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Hermanos, este par de versículos realmente nos muestra la brutalidad de la escena. La brutalidad de la escena. Recordemos, hermanos, que los judíos que Juan está mencionando no son otros que los líderes religiosos. Es decir, aquí está Anás, aquí está Caifás y aquí están todos aquellos seguidores, aliados del pensamiento de los sumos sacerdotes de la época. Se trataba de hombres que no descansarían hasta haber cumplido sus intereses. Y como suele ocurrir, ¿qué es lo que suele ocurrir con un liderazgo corrupto? Pues el liderazgo corrupto va a buscar la manipulación. Y la manipulación era parte de Caifás y de Anás. Era su forma de operar. Y entonces, ¿a quién iban a manipular? Nuevamente a Pilato. A Pilato, apelan a Pilato y crean, y usted recuerde bien que no es la primera vez que estos líderes judíos apelan a Pilato para que haga lo que ellos quieren. Ya lo habían hecho antes. Ellos tuercen argumentos, incluso apelan al poder político, es decir, si tú dices que él es rey, pues no eres amigo de César, entonces ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que haces, porque o si no te acusaremos delante de César. Ellos usaron precisamente ese tipo de lenguaje, un lenguaje en donde apelan a César para lograr sus fines. Y ahora, una vez más, aquí los tenemos, a estos judíos buscando que Pilato haga lo que ellos quieren. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Pues, hermanos, no es una petición para nada
es sobria, no es una petición para nada religiosa, es una petición que muestra hasta dónde puede llegar un corazón endurecido. Ellos piden que se acelere la muerte de esos crucificados. Eso es lo que piden ellos. Por eso estos versículos, el 32 y el 33, nos muestran una respuesta inmediata. ¿Sí? Aquí ya vemos es a los soldados romanos ejecutando las órdenes sin ningún tipo de cuestionamiento. Es decir, Pilato dio su aval. Pilato dijo, perfecto, listo, que mueran entonces. Y la práctica que hacen estos romanos es una práctica realmente brutal, salvaje, que es conocida como crurifragium. No me haga repetir la palabra, ¿sí? Palabra extraña, crurifragium. ¿Qué es eso de crurifragium? Lo he dicho 3 veces, me ha ido bien. Sencillamente es quebrar las piernas. Es quebrar las piernas. ¿A quién? A estos que están crucificados. ¿Cómo las quebraban? Utilizaban unos martillos, unos mazos, ya sean de madera o metálicos, y lo que hacían era romper la parte baja de la rodilla. ¿Eso es qué? La tibia, ¿sí? Que es el hueso prominente, el hueso del frente de la pierna, ¿sí? Con un mazo o incluso con una barra de hierro también podían producir la rotura de las piernas. Y esto lo hacían mientras los crucificados estaban todavía con vida. Con vida. Mire, la crucifixión de por sí, en sí misma ya era un método de ejecución diseñado para prolongar el sufrimiento, ¿sí? Era salvaje. La muerte en la cruz venía principalmente por asfixia. El cuerpo ya se quedaba sin fuerzas de tal manera que ya no podía respirar. El crucificado debía, y en sus horas allí colgado, lo que hacía para poder alcanzar algo más de vida era impulsarse con sus piernas para abrir un espacio en sus pulmones y poder respirar. Se impulsaba sobre sus piernas para poder respirar. Por eso es que cada respiración de un crucificado era una lucha por su vida. Cada aliento era un esfuerzo sumamente doloroso. Pero cuando se aplica el crurifragium, todo cambia. Todo cambia. ¿Sabe por qué? Porque al romper las piernas, el condenado ya perdía la capacidad de sostenerse. Ya no había manera de poderse levantar y respirar. Ya no podía. No tenía la capacidad de que el aire llegara a sus pulmones. Lo que entonces podía tomar horas, o como les digo, incluso días, después de que le quiebran las piernas, esto ya era una cuestión de minutos. Era una forma deliberada de intensificar la agonía para acelerar el final de los crucificados. Y esto es exactamente lo que aquí ocurre con los 2 ladrones. Les quiebran las piernas. Pero cuando los soldados llegan a Jesús, algo distinto sucede. Los romanos evalúan la escena con la experiencia de hombres acostumbrados a la muerte. Miren, ese era su trabajo, esa era su labor, ser asesinos, de colgar, eran unos carniceros sin misericordias. Ellos ya estaban tan acostumbrados a la muerte que ellos tenían ya afinado su ojo. Ellos pasaron por el Señor Jesucristo y dijeron, este ya está muerto. Ya está muerto. No hay necesidad de quebrarle las piernas. Y aquí hay una gran ironía, hermanos, una gran ironía. ¿Por qué? Porque los romanos eran hombres duros, hombres que realmente eran ejecutores especialistas de ejecutar violencia sistemática, carniceros, que no les importaba lo que les pusieran enfrente. El caso era eliminarlo. Ellos no tenían escrúpulos. Eran, en términos simples, especialistas de la muerte.
Sin embargo, hermanos, en este punto actúan ellos casi como por instinto, ¿sí? Le rompen las piernas a uno, le rompen las piernas al otro, y como ven que el otro está muerto, entonces pasan de largo y dicen, no hay necesidad de desgastarnos rompiéndole las piernas. Pero esos son los romanos. ¿Pero qué podemos decir de los judíos? Hermanos, los judíos, aunque usted lo dude un poco, ellos van más lejos. Ellos van más lejos. ¿Por qué? Porque ellos que habían recibido la ley de Dios, ellos que conocían la misericordia de Dios, ellos que estaban celebrando ser librados del azote egipcio, de ser considerados el pueblo del Señor, de haber recibido la misericordia de Dios, ellos estaban celebrando la liberación de Egipto. Son los que impulsan este acto de brutalidad. Son ellos los que van a Pilato y le dicen, quiébrale las piernas. Son ellos. Esto revela algo profundamente perturbador, hermanos. Y es que la religión, cuando está desconectada del corazón, de un corazón transformado, no solo falla en producir justicia, sino que puede llegar a justificar la crueldad. Ese es el punto. Y aquí es donde precisamente la ceguera de los hombres se hace completamente evidente. Miren, hermanos, el ser humano no solo peca, porque eso es una realidad, el ser humano peca, pero puede llegar a algo peor, y es racionalizar su pecado, maquinar maldades, justificar su pecado. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo reviste de argumentos. Lo acomoda para hacerlo parecer necesario. Ay, estamos en la preparación de la Pascua. Sí, estos crucificados van a contaminar la tierra, y Deuteronomio nos habla que no se debe profanar la tierra que el Señor nos ha dado. Pues hagamos algo, matémoslos. Para estos judíos acomodaron las cosas hasta hacer parecer necesario. Es necesario que mueran, ¿sí? Es necesario que mueran. Incluso se puede llegar a calificar lo malo como si fuera correcto. Y cuando esto ocurre, ¿qué pasa, hermanos? Pues ya el límite como que ya no es claro, ya no hay límites. Ya se pasó una línea, y cuando vamos a mirar, el límite ya no está porque quedó atrás. La violencia más cruda puede ser presentada como un medio legítimo para alcanzar un fin justo. Eso es exactamente, hermanos, lo que estamos viendo aquí en este pasaje. Para ellos, para los judíos, era simplemente resolver un problema ceremonial. Para ellos era cumplir la ley. Para ellos era prepararse para el día de reposo. Pero en realidad ellos estaban promoviendo un acto de extrema crueldad. Y lo más alarmante, ¿sabe qué es? Ellos no se daban ni por enterados. No se daban cuenta. Esa es la condición del hombre natural, hermanos. Esa es la condición del día de hoy del hombre natural. Es como lo enseña la Escritura. Su entendimiento está entenebrecido. El hombre es malo. No discierne correctamente, y puede llegar a llamar bueno a lo malo, y puede llamar necesario a lo perverso. Hermano, la historia está llena de estos ejemplos, llena. Religiones, piensa en religiones que hasta el día de hoy siguen justificando las guerras, siguen justificando sacrificios humanos, siguen justificando persecuciones. ¿O acaso es extraño lo que hablamos de gente que se inmola? ¿Sí? Se quita la vida y le quita la vida a los demás. ¿Y sabe por qué lo hace? En nombre de Dios. Lo hace en nombre de Dios. Pero este caso, hermanos, es aún más grave. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una religión pagana. Estamos hablando de un pueblo, del mismo pueblo del pacto, que ahora estaba impulsando la violencia contra el ungido de Dios. Es gravísimo lo que está ocurriendo acá.
Es un completo disparate, si pudiéramos así llamarlo, pero es real, o ocurre. Esto debe confrontarnos seriamente, amados hermanos, seriamente. ¿Por qué? Porque el problema no es solo allá afuera. El problema no es solamente con los impíos. Hermanos, el problema trasciende y es en la tendencia del corazón del ser humano, que incluso en contextos religiosos, cuando el hombre quiere justificarse, lo hace a toda costa. Es capaz aún el hombre de torcer absolutamente todo. ¿No ocurre? Se tuerce la ley, se tuerce la moral, se tuerce la verdad. Incluso, hermanos, se tuerce el significado de quién es Dios. ¿Todo para qué? Para ajustar su pecado, para justificarlo. Por eso, hermanos, la pregunta entonces no es si somos religiosos, porque de por sí lo somos, sino estamos viendo con claridad lo que estamos haciendo. ¿Sabemos el por qué hacemos lo que hacemos? Porque, hermanos, se puede defender lo indefendible. Sí, ocurre. Se puede justificar lo que es injustificable. Y todo lo podemos hacer creyendo sinceramente que se ha hecho lo correcto. Estamos haciendo lo correcto. Así de engañoso es el corazón, amados hermanos. Por eso, sin la luz de Dios, el hombre no solo se pierde, sino que también puede llegar a ser lo más brutal que pueda llegar a ser. Estar convencido que está obrando bien. Por ejemplo, ¿no ha escuchado usted esa frase, ya sea de otros o de sus propios labios, cuando se escucha, si yo decía la verdad, X situación, si yo decía la verdad, pues todo iba a empeorar. Por eso tuve que mentir. ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Podemos llegar a cometer unos pecados creyendo que estamos actuando bien. O piense cuando uno escucha o uno mismo dice, bueno, hice lo que hice para mantener la paz. Hermanos, son frases que no buscan la verdad. Son frases que lo que buscan es la conveniencia. La conveniencia. O aquella persona que estalla en ira, ¿sí? En una discusión, pero se justifica al decir, y esta sí es muy común, se tenía que decir y se dijo. Ya después de que todo lo desarmó, lo destruyó. Se tenía que decir y se dijo. Hermanos, esto demuestra que el corazón humano no solo peca, sino que también es capaz de argumentar, de justificar, e incluso de convencerse a sí mismo de que está obrando bien, siendo que está mal. Y es justamente en medio de esta escena de ceguera y de brutalidad humana que el texto nos lleva a considerar una verdad mayor. Y es que Dios cumple su palabra a pesar de nuestra brutalidad, a pesar de nuestro pecado. Y llegamos a nuestro tercer punto, hermanos. La soberanía divina en el cumplimiento perfecto. La soberanía divina en el cumplimiento perfecto. Versos 34 al 37. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Hermanos, en la última parte de nuestro pasaje, lo que hace Juan es conducirnos al clímax teológico de toda esta escena. Mire, por encima de la vergüenza, por encima aún de la brutalidad, por encima aún de la ceguera del pueblo, ahora Juan nos lleva a considerar no la perspectiva humana, sino la perspectiva divina de lo que está ocurriendo.
Lo que parecía ser una escena injusta, una ejecución más en la vida cotidiana de los romanos, quitándole la vida a criminales, etcétera, etcétera. Lo que parecía ser un día más de crucifixión, que está, según los hombres, en su mano, bajo su control, pues en realidad lo que está ocurriendo es, hermanos, una escena donde Dios está gobernando, donde Dios está cumpliendo su propósito eterno con absoluta perfección. A partir de ese versículo 34, hay un cambio dramático en la historia, hay un cambio decisivo. Hermanos, hasta aquí, fíjese, la narrativa ha estado dominada por la acción de los hombres, ¿sí? Los judíos, es día de preparación, necesitamos resolver este problema, vamos a Pilato para que nos resuelva el caso. Los romanos, estamos en un día de trabajo normal, vamos a quebrarle las piernas a este ya está muerto, no, normal. La narrativa ha pasado de ser una acción humana, donde judíos y romanos son los que deciden. Son los que ejecutan, son los que administran los tiempos, son los que, según ellos, disponen cuál es a dónde deben llegar esos que están allá crucificados. Son ellos. Pero parece que, aunque está bajo el control humano, Juan nos obliga ahora a mirar más arriba, a quien está sentado en el trono, a quien gobierna todas las cosas. Ya no es simplemente lo que los hombres están haciendo, lo que los hombres están aparentemente dictaminando. No, es Dios quien está cumpliendo su palabra. Y lo hace de una manera enfática. Lo hace Juan. Mire, Juan, a diferencia de los otros escritores de los evangelios, él es un testigo ocular. Él está allí parado, él lo está viendo todo y como testigo ocular, pues interrumpe su propia narración para afirmar: el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Atiendan lo que les voy a decir, dice Juan a quienes están leyendo este libro. No está relatando un rumor. No, él está dando un testimonio que es veraz y aún más, un testimonio que es inspirado por el Espíritu Santo, con un propósito claro. ¿Sabe cuál es el propósito? Pues la salvación de los que han de creer. ¿Qué tiene que ver que le quiebren las piernas? ¿Qué tiene que ver el pecado de los judíos? ¿Qué tiene que ver el pecado de los romanos? Su salvajismo en esa tarde. Pues Juan dice, esto ha ocurrido para la salvación de todos aquellos que creen. ¿Por qué este énfasis, hermanos? ¿Por qué el énfasis en esos detalles que se mencionan allí? Bueno, porque no son detalles netamente incidentales, son detalles teológicos lo que está ocurriendo acá. ¿Cuáles son esos detalles? Por un lado, que al Señor Jesucristo no le quebraron las piernas. Ese es un detalle teológico. Y por otro lado está el detalle teológico que su costado fue traspasado con una lanza. Teológico, no sencillamente histórico. Lo que para los hombres fue simplemente una decisión práctica dentro de una ejecución más, en realidad era el cumplimiento exacto de las Escrituras. Mientras que allí judíos y gentiles, los romanos, estaban rechazando a Cristo, sus propósitos, sus actos estaban confirmando que el crucificado era el Mesías prometido. Así de simple. Su maldad fue usada por Dios para que en esa cruz se anunciara que aquel era el Mesías, que aquel era el Hijo de Dios. Así se cumple lo que estaba escrito. Por un lado, que ninguno de sus huesos sería quebrado. Así lo dice el Salmo 34, versículo 20. Salmo 34, versículo 20, que dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y se cumplió en aquella tarde. La segunda escritura que se cumple es la que encontramos en Zacarías 12, versículo 10. Y que mirarán al que traspasaron. Dice Zacarías 12:10.
y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Escuche bien, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto es Zacarías 12:10. Hermanos, Juan no quiere que el lector se quede con la crudeza del momento. No, él quiere que veamos el significado redentor de lo que allí ocurre. Por eso añade, para que vosotros creáis. Ese es el propósito, para que vosotros creáis. Pero la pregunta es, ¿creer qué? ¿Creer qué? Bueno, primero, que el Señor Jesucristo no es una víctima más de la historia de las crucifixiones romanas. No, sino que creamos que Jesucristo es el Cordero de Dios, que Él es nuestra Pascua. Él es el verdadero Cordero Pascual, del cual el Antiguo Testamento, por medio de sombras, de símbolos, de ritos, apuntaban a lo que en esa tarde de viernes estaba ocurriendo. El verdadero Cordero Pascual, en quien se cumple todo lo que la Pascua había anticipado. Dos textos, uno en Éxodo, otro en Números. Éxodo 12:46. Cuando Dios le da la instrucción a este pueblo de practicar lo que se llamaría la Pascua, el Señor les dice en Éxodo 12:46, se comerá en una casa, ¿qué? El Cordero Pascual. Y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Allí está, entre sombras. Allí estaba entre sombras el anuncio del Cordero de Dios. Y en Números 9:12, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Hermanos, así como ningún hueso del Cordero Pascual debía ser quebrado, nuestro Cristo muere en perfecta integridad, como el sacrificio aceptable delante de Dios. Se cumplió en Cristo. Ahora, piense una cosa. ¿Quién prácticamente consumió el sacrificio en la cruz? Fue Dios mismo, fue su ira, no la ira del hombre. Por eso el mismo Dios soberano no permitió, siendo que Él ya había recibido completamente la paga del pecado, le fue suficiente que el Hijo entregara su vida. Él no permitió que su santo sufriera el quebrantamiento de sus piernas. Ahora, su costado abierto. El costado abierto de nuestro Señor Jesucristo no es un simple acto de brutalidad, que sí, lo fue, pero no simplemente quedó allí. El costado abierto de nuestro Cristo es una señal cargada de significado. ¿Por qué? Porque de Él, del costado de nuestro Señor, brota aquello que realmente limpia el pecado. Un simbolismo. Es como lo anuncia la Escritura. Y pudiéramos volver a Zacarías, pero en el capítulo 13, versículo 1. Allí la Escritura nos habla de una fuente abierta para la purificación del pecado. Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Hermanos, la sangre de Cristo no es solo una evidencia de su muerte, que lo es, pero no solamente es evidencia de su muerte. La sangre de Cristo es el medio de la redención. Por su sangre fuimos salvados, por su sangre fuimos redimidos, por su sangre hemos sido perdonados. Ahora piensa en su cuerpo traspasado. El cuerpo traspasado no es solamente una señal de violencia, y claro que lo fue.
El cuerpo traspasado del Señor es la puerta abierta de acceso a la gracia de Dios. Ahora bien, amados hermanos, entiéndase que lo que había allí en la cruz y de lo que nos está hablando Juan es un testimonio. Y ese testimonio también tiene un valor doctrinal crucial. Mire, para el tiempo en que Juan escribe el Evangelio, que algunos lo datan alrededor del año 90, ya comenzaban a surgir herejías en donde se negaba la verdadera humanidad de Cristo. Donde afirmaban que su sufrimiento no pudo ser, porque Cristo nunca tuvo un cuerpo físico, solo fue una muerte aparente, herejías como esa. Pero Juan es enfático, él es enfático y él dice, Jesús realmente murió. Y fui testigo de que su costado fue atravesado y salió sangre y agua. Y entienda esto, hermanos, entienda esto. No fue la lanza la que le quitó la vida al Señor Jesucristo. No. Es más, está el testimonio de que los mismos romanos dijeron, ya está muerto. Y ahora, si nos devolvemos un poco más, fue Él quien entregó su espíritu. Es decir, no fue la lanza, Él ya estaba muerto, Él mismo había entregado voluntariamente su vida. Entonces, hermanos, el detalle de la sangre y del agua no debemos verlo con morbo. No, es una evidencia que Cristo tuvo un cuerpo real, que su muerte fue real y por tanto su obra redentora fue verdadera y suficiente. El que murió es el sustituto perfecto de los hombres, Dios hombre. Y el que murió también resucitó. Finalmente, amado hermano, Juan nos lleva a considerar el peso de la profecía. ¿Cuál es el peso de todo esto? Y es cuando él dice, mirarán al que traspasaron. ¿Sí? Así lo dice el verso 37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y recuerde, son palabras que vienen de Zacarías 12:10. Y es significativo, si usted leyó con cuidado lo que dice Zacarías 12:10, es significativo que en ese pasaje es Dios mismo quien habla. Dios mismo es el que dice, mirarán a mí. En Zacarías, él está diciendo. ¿Y ahora qué hace Juan? Juan aplica ese texto a Cristo. ¿Y qué implicación clara trae esto? Que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Es el Dios hecho hombre. Es el Dios que fue traspasado y mirarán a mí, dice el Señor. Y esa mirada tiene sus implicaciones, hermanos. Y aquí es donde se asienta todo lo predicado. Tiene sus implicaciones. Mire, para algunos será una mirada de arrepentimiento. Claro, usted lee Zacarías y usted va a encontrar allí que el Señor ha cambiado el corazón de algunos y mirarán al que han traspasado, ¿sí? Y llorarán y harán dolor en su corazón. Habrá un quebrantamiento genuino al reconocer que fue por su pecado que Cristo sufrió. Y el cumplimiento lo encontramos en la predicación del apóstol Pedro en el día del Pentecostés. ¿Quiénes estaban allí? Judíos celebrando otra fiesta judía. Y escuchan predicar a Pedro cuando les dice, este crucificado que por ustedes fue crucificado por manos inicuas, los soldados romanos, pero ustedes fueron los causantes de la muerte del Hijo de Dios. Y esto que trajo en el corazón de muchos, dice la Escritura que se compungieron de corazón.
Hubo quebrantamiento genuino. Y le dicen, hermano Pedro, ¿qué haremos ahora con esta tragedia de saber que hemos crucificado al Hijo de Dios, que hemos crucificado al Salvador, que hemos crucificado al Mesías? Pues Pedro les trae la verdad salvadora, y es: arrepiéntanse y bautícense en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Pues sí, hermanos, esta será una mirada que se cumple allí. Mirarán al que traspasaron, pero esta mirada será en arrepentimiento. Pero para otros será una mirada de terror. Búsquelo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis 1, 7. Allí podemos leer. La escritura es clara, hermanos. Apocalipsis 1, 7. Allí nos habla de que cuando nuestro Cristo venga, porque volverá, dice que todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron. ¿Y qué dice la escritura? Y lamentarán. Pero escuche bien, lamentarán, pero ya no en arrepentimiento. Ya no en arrepentimiento, sino en juicio. En juicio, sí, hermanos, llegará el día en donde el Señor les va a permitir a aquellos sus enemigos de que se den cuenta de que Jesucristo es Dios. Si hasta este día se ha negado, aquel bendito, cuando Él venga en gloria, se mostrará en toda su majestad, y los que le traspasaron harán de sus dientes un rechinar. Sufrirán la consecuencia de su pecado. Terror habrá en su mirada. Terror. Por eso, hermanos, mientras los hombres pensaban allí ante la cruz, mientras judíos y romanos, ellos pensaban que estaban cerrando la historia, de decir, bueno, ya podemos ir a celebrar nuestra Pascua tranquilamente, ya quitamos nuestro problema. O el romano decir, bueno, ya casi se nos acaba nuestra jornada de trabajo, vamos a quitar a estos crucificados. Dios estaba haciendo algo majestuoso, estaba abriendo el camino de la salvación, la estaba abriendo. Permítame concluir con esto, hermanos. Este pasaje nos debe dejar frente a una realidad que ciertamente es incómoda. El hombre, aún en su religión, puede llegar a cometer los peores pecados. Siendo religioso, puede cometer los peores pecados creyendo que está honrando a Dios. Lo puede hacer. Mire, los líderes judíos pensaban que estaban guardando la ley. Ellos lo pensaban, pero terminaron participando de la muerte del Hijo de Dios. Sin embargo, hermanos, por encima de la ceguera, por encima de la maldad humana, está la soberanía de nuestro Dios, que permanece intacta. Él no solo permite los hechos, sino que los gobierna de una manera tal que incluso el pecado más horrible del hombre sirve para el cumplimiento perfecto de su propósito redentor. Así es. Y en medio de todo, hermanos, Cristo es claramente revelado, expuesto. Allí está el Cordero sin defecto, allí está el hombre que verdaderamente murió, allí está el Salvador que ha sido vindicado por el testimonio de la Escritura y por el poder de Dios. Por tanto, hermanos, la aplicación no puede ser otra, y es que necesitamos ser examinados. Necesitamos examinar si la fe que profesamos es meramente externa o si es una fe verdaderamente regenerada. Hermanos, no basta con las formas, no basta con las prácticas, no basta con un lenguaje religioso. El llamado es a tener una fe viva, una fe que brota de un corazón que ha sido regenerado.
La Escritura, por tanto, hermanos, siempre nos va a dirigir a mirar al Cristo traspasado. ¿Mm? No con indiferencia, ni como un dato histórico más, sino con un corazón realmente quebrantado, reconociendo que fue por mi pecado, que fuimos nosotros los que colgamos a Cristo en esa cruz. Y esa mirada debe conducirnos a un arrepentimiento genuino, a confesar a Jesús como lo que es, el Hijo de Dios, que vino a salvarnos. Y finalmente, hermanos, el llamado es a someternos al Señor Jesucristo. No, escuche bien, no es a someternos a una idea de Cristo. No es someternos a una religión acerca de Cristo. No, es someternos a la persona de Cristo, aquel que reina incluso en una cruz. Aquel que fue traspasado es el mismo que gobierna, es el mismo que hoy salva, es el mismo que juzgará. Por eso la respuesta correcta no puede ser la indiferencia. No puede haber demora, sino la rendición total delante de Él. Hermanos, mire, créalo, Dios está llamando. Dios está llamando, ¿a qué? A mirar al crucificado, mirar a Cristo, a reconocer que allí, desde esa cruz, allí está suspendido entre el cielo y la tierra el mediador, el justo por los injustos. Y es allí donde todo ser humano tiene que lamentar su pecado. Pero, ¿qué mejor sería que lamentara con un arrepentimiento genuino? Un arrepentimiento de volver a ser lo que llevó a Cristo a esa cruz. Porque, hermanos, la misma cruz que hoy llama para salvación, créalo, mañana será testigo en el día del juicio. Sus marcas permanecen. Y mirarán al que traspasaron. Entonces la pregunta, váyase con esto, hermanos, no es si usted mirará al traspasado, porque lo mirará. La pregunta es, ¿cómo lo ha de mirar? ¿Con arrepentimiento? ¿O ya con el cargo de decir, no hay escapatoria? El día de salvación es hoy, no mañana. Mañana puede que venga el Señor. Es hoy y solamente hoy. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Amén.